Yo creo que hay que hablarlo directamente. Cuando tienes una paciente que tiene ya un cáncer declarado, a veces uno como médico, por la palabra cáncer, para la mayoría de las personas significa que me voy a morir mañana. Y no es cierto. En voz alta, un espacio para hablar en libertad. Platiquemos Platiquemos en voz alta. en voz alta. Nuestra salud. Bienvenidas y bienvenidos a En Voz Alta, un espacio para hablar en libertad. Yo soy Luz María Sánchez y en esta sección de salud, como ya lo escucharon al inicio de este podcast En Voz Alta, hablaremos hoy sobre el cáncer femenino. Siendo una población mayormente de mujeres en México, pues es una preocupación de salud pública y vamos a tratar pues los diferentes tipos de cáncer que pues se visualizan y padecen las mujeres, pero también desde el punto de vista emocional. Y por ello, pues me da nuevamente un gusto enorme tener aquí al doctor Gerardo Gorostizaga Muchas gracias, González. Luma, por invitarnos otra vez nuevamente y con todo gusto platicar sobre este tipo de tema, que es un tema muy importante y que hay que estar al pendiente, exactamente el cuidado de la salud femenina, ¿no? Digo, también el hombre, pero en este caso, pues nuestro campo es la mujer. Claro, y siempre pues da temor, ¿no? Esta palabra cáncer. Para empezar esta conversación, una definición simple y clara. ¿Qué es el cáncer, doctor? El cáncer es una alteración celular, es una división celular. Todos los días nosotros tenemos cambios celulares y hay células que se destruyen porque ya están envejeciendo y entonces se van renovando. Pero puede haber una célula que en un momento dado, en lugar de destruirse, empiece a dividirse en forma no ordenada y viene este desorden celular que llega a conformar las tumoraciones, los quistes en las diferentes partes del cuerpo, ¿no? Hay también virus que te pueden provocar cáncer, que más adelante lo veremos, el cáncer cervicuterino, pero realmente el cáncer es una alteración celular totalmente desordenada en cuanto a la división celular. ¿Qué tipos de cáncer se encuentran en el organismo femenino? ¿Cuáles son los más característicos y cuál es el más agresivo? Mira, son la mujer, el cáncer en la mujer es sobre todo en el aparato reproductor de la mujer. Es en la mama, en el ovario, en el útero y en el cérvix. En el útero es el cáncer de endometrio. El más agresivo de todos, el que se diagnostica más tardíamente, porque al final de cuentas, en el momento que da la sintomatología, ya está muy avanzado el que el cáncer se haya derivado hacia otros órganos, porque además es un órgano oculto, no es tan fácil diagnosticarlo como el cáncer de páncreas, como el cáncer gástrico. El más frecuente es el cáncer cervicuterino en México, le sigue el cáncer de mama y el cáncer de ovario como último, como tercero. Entonces, el más agresivo es el cáncer de ovario. El cáncer de mama es el que se diagnostica con mayor frecuencia junto con el cáncer cervicuterino, que pueden ser tratados y pueden tener un proceso, un promedio de vida largo y de curación además. Claro, bueno, vemos campañas insistentes que no deberían de ser solamente en octubre, ¿verdad? Sino en todo el año para poder, pues, detectar precisamente el cáncer de mama. Pero, ¿qué otras medidas de prevención o qué tenemos que atender las mujeres de todas las edades para estar alertas ante esta posibilidad que muchas veces, pues, se identifica con una cuestión hereditaria, pero todas estamos expuestas, Así ¿no? es. Mira, en el caso, a cualquier edad, en el momento que la mujer empieza a tener vida sexual activa, se tiene que revisar, sea a los 14, 15 años. Ahora el promedio de vida de inicio de la vida sexual activa en esta época es de 13 a 14 años en la mujer. Entonces, a muy temprana edad. Aquí el problema es el cáncer cervicuterino provocado por el papilomavirus. El papilomavirus es una infección viral que se transmite sexualmente. La puede transmitir el hombre si es que ha tenido relaciones con una mujer con papilomavirus, o puede ser la mujer que lo puede transmitir al hombre. Entonces aquí el proceso a esas edades de la juventud es que los jóvenes se deben de vacunar, tanto hombres como mujeres, contra el virus del papiloma, que ahora está muy extendida la vacuna, y esto los protege por un lapso de 45 años, entonces los libra totalmente de los 5 virus que son potencialmente malignos, que puede provocar cáncer de vulva, cáncer de vagina, cáncer de cuello, cáncer de ano y en el varón cáncer de pene, cáncer de vejiga.
Entonces, es un proceso largo. Por eso la mujer en el momento que tiene vida sexual activa debe asistir al ginecólogo. Pero habitualmente a los 14 años es difícil que una jovencita de 14 años le diga a su mamá: "Ya tuve relaciones", siempre lo esconde. Y es obvio, ¿no? Claro. Entonces van al consultorio ya cuando tienen 25 años, 20 años, que ya son mujeres independientes, que ya no les da pena en un momento dado platicar esta parte de su intimidad, pero para esto la lesión del virus de papiloma va avanzando paulatinamente. Claro. No es que en el momento que se contagia le va a producir cáncer, tarda un promedio de 15 a 20 años en volverse un cáncer cérvico-uterino. Es fácilmente detectable, entonces la mujer debe de hacerse sus revisiones cada año. El cáncer de mama, igual el cáncer de ovario como el cáncer de vagina o el cáncer cervical, en una revisión ginecológica se diagnostica. Si una mujer llega y se hace un ultrasonido mamario, su revisión mamaria, como un ultrasonido pélvico transvaginal, con esto vemos los ovarios, el útero y la colposcopia con el Papá Nicolau se detecta muy a tiempo en una revisión. Entonces, a veces hemos detectado cánceres o lesiones precancerosas en cualquiera de las áreas del proceso reproductivo muy a tiempo. Por ejemplo, el cáncer de endometrio es muy frecuente en la mujer después del climaterio. Cuando de repente ha dejado de reglar 5 o 6 años y de repente regla, quiere decir que hay un crecimiento endometrial anormal. Entonces, habitualmente se suma que si es un sangrado posmenopáusico en una mujer de 60 años, habitualmente es un cáncer de endometrio, que también es curable y se puede tratar a tiempo. Claro. Ahorita que decía de la vacuna es bien importante, ¿no? Ah, sí. Que los chicos, las chicas jóvenes, muy jóvenes, tengan en cuenta y los padres de familia, ¿no? Que aunque no quieran aceptar que la pequeña tiene ya una vida sexual activa, tienen que tomar en cuenta esta vacuna, ¿no? Ah, sí, totalmente. Yo creo que la prevención, porque se enfocó mucho a la jovencita, pero el varón también puede tener papilomavirus. Mm. Entonces, sí debe de haber una vacunación entre los 11 años, 10 años, antes de que empiecen una vida sexual activa, de poderse vacunar y protegerse y no transmitir el virus hacia otras personas, ¿no? Antes de iniciar esta conversación, me llamó la atención, platicábamos amigos de En Voz Alta con el doctor Gorostizaga acerca de, pues, cómo no impactar o sí impactar a una paciente con el diagnóstico. Ha cambiado esto, ¿no? Ya se habla de manera más directa. Se habla ya de manera más directa y yo creo que hay que hablarlo directamente. Cuando tienes una paciente que tiene ya un cáncer declarado, a veces uno como médico, por la palabra cáncer, para la mayoría de las personas significa que me voy a morir mañana. Y no es cierto. Al final de cuentas, yo creo que la persona debe de conocer el tipo de enfermedad que tiene, la patología que tiene, para que tome en sus manos el problema y se lleve adecuado y un ordenamiento adecuado del manejo y tratamiento posterior al diagnóstico, tanto sea de cáncer de mama como de ovario, como de útero. Entonces, y además que la familia no trate de esconderle el diagnóstico al paciente, porque a veces quiero proteger a mi mamá, no le diga, doctor, que tiene cáncer de mama, pero tengo que decir, o cáncer de ovario, o cáncer de útero, lo tengo que decir. Ella tiene que conocerlo. Que entra en un proceso de depresión, sí, cualquiera, pero para eso tenemos el apoyo de la psicología. Habitualmente yo siempre les recomiendo, porque todos hablamos en el momento de la mujer, que viene el cáncer de mama y se ponen las cositas rosas, pero ya sabe la mujer cómo se diagnostica el cáncer de mama, está más que metido dentro de la conciencia de la mujer. Pero ¿qué pasa a través de ese telón cuando a la mujer le diagnostican, sobre todo cáncer de mama? Ahora se habla de mutilación de la mama, que además la glándula mamaria es muy importante porque es parte de su sexualidad. Ujú. A lo mejor un cáncer de ovario no, un cáncer de útero no, porque no se nota, pero la mama es muy importante. Entonces, hay que hablar con esa persona y la familia, el esposo, el marido, los hijos, ¿cómo lo van a tomar? ¿Cómo van a apoyar esa paciente? ¿Sí? Ujú. Y porque a todos les pega Por y se supuesto. desajusta totalmente el núcleo familiar. Claro, ya hablaba de psicólogos, pero ¿hay algún protocolo? Porque el médico, en caso de usted, especialista en ginecología, un psicólogo, pero toda esta gama de medicina tiene que acompañar
a esta familia también se tiene que tratar al esposo, porque también se habla, pues ella le duele, tiene todos los síntomas, pero también qué pasa en la psiquis del esposo, ¿no? Claro, claro. Por eso es importante que haya todo un tratamiento familiar, si hay hijos de por medio todavía jóvenes, y al esposo, a la pareja, sobre todo de cómo apoyar a la paciente con este tipo de patología, porque a veces les espanta. Sí, Ujú, les espanta, y es el chiste que conozca cuál va a ser el proceso, que pues la paciente se va a poner triste, que se va a deprimir, sí se va a deprimir, ¿cómo la podemos apoyar? No es decir, híjole, ya se puso triste, y lo hemos visto, se llegan a hartar de este proceso. Entonces, no es justo al final de cuentas, ¿no? Porque la paciente lo lleva. Entonces, ¿qué va a hacer el núcleo familiar de apoyar a la paciente y no victimizarla dentro de su proceso, también. patológico, ¿no? No es una víctima, bueno, hay pacientes que me dicen: "No, dijera, pues yo voy a misa, soy una buena esposa, una buena madre, ¿por qué a mí me dio cáncer?". Pues porque biológicamente existes. Claro, ¿Sí? ¿O por qué a un niño le da cáncer, una leucemia a los 5 años? Porque existe. O sea, no es que tú seas mejor persona, ¿no? O que la otra que es, no sé, no hablar mal de la gente que sea malosa o lo que tú quieras, con un una vida, comportamiento comportamiento diferente, totalmente diferente, y a ella no le da nada, pero a lo mejor esa mujer se cuida mucho claro. y va a sus revisiones cada 6 meses. Ujú, Y te digo, me ha tocado pacientes que dejo de ver 10 años y de repente vienen y le salió la bolita. Y entonces me dicen: "No, pero ¿por qué me tienes que operar?". "Pues porque traes una bola". "¿Por qué es urgente?". Porque la tienes desde hace un año. No es que sea urgente ahorita, pero la llevas un año apapachando", claro. ¿no? Entonces, esa parte es bien importante, tratar de hacer consciente a la mujer. Sobre todo, mira, la mama, que es tratable, es curable, pescarlo muy a tiempo. Que perdió la glándula mamaria, se reconstruye la glándula mamaria, Exacto. ¿no? Se hace una reconstrucción. Entonces, sí es muy importante que la mujer a cualquiera edad, hemos tenido pacientes, un caso de una paciente de 19 años que asistió por una bolita que tenía, la mamá pensaba que era un absceso, como un granito, se hizo el estudio de la mastolastografía y se detectó que tenía una nodulación medio rara, entonces la operamos y salió un cáncer in situ de mama. Ajá, Entonces, la chamaca se curó. sí. Y ese es el caso. Ahora, hemos tenido pacientes de 90 años con cáncer de mama. Entonces, la mujer en su proceso de vida reproductiva, para detectar a tiempo, está todo a la mano. Un ultrasonido no es invasivo. Ujú. Un papanicolau no es invasivo. No es como, te voy a hacer una endoscopía porque a ver qué tienes en esto. Te voy a hacer una rectosigmoidoscopía a ver qué es lo que tienes, ¿no? O te voy a hacer una laparoscopía a ver si no encontramos una lesión en el estómago, que son situaciones invasivas y son incómodas. Pero en este caso, la revisión ginecológica es en 15 minutos, y en 15 minutos tienes un diagnóstico. Y ahora que lo dice también, ya nada más para ir cerrando, la tecnología, la ciencia ha mejorado muchísimo y darle como que esa confianza que ya, como decía, si tienes cáncer no te mueres. Así Hay es. muchos métodos para que quirúrgicamente o a través de terapia se pueda, pues, combatir esta enfermedad, ¿no? Así es. Claro, el proceso es largo. Yo siempre les digo, no te vas a morir mañana. Es un proceso largo de manejo de 5 años, por lo menos. Sí. Entonces, darle esa parte de soporte emocional, psicológico a esta paciente, de que, bueno, la vamos a acompañar esos 5 años en este proceso, ¿no? Y le dicen las pacientes, bueno, ya me dio cáncer en el caso de una mama, ya no me va a dar cáncer, ¿verdad, Gerardo? Pues sí, tienes otra mama. O si no se quita la mama, ya tengo cáncer ahí, sí, tienes la misma glándula mamaria. En caso, por ejemplo, en órganos, que son pares, como los ovarios, como los riñones, claro que se repite la patología. Si tú tienes un problema en la vesícula, se te quita, ya no te va a dar problema en la vesícula, ¿por qué? Ya no hay vesícula. Ujú. Pero en el caso de una mama, tienes más tejido mamario. Y como toda reacciona a través de tu función hormonal, pues sigues teniendo esa agresión hormonal, Ujú. igual en los ovarios. Qué interesante, doctor. Pues ya estamos cerrando. ¿Con qué quisiera concluir esta charla? El tema, no quisimos abordar detalles, sino la parte emocional, social y los impactos que genera en familia y en pacientes este tipo de temas. Pero ¿con qué quisiera cerrar, doctor? Yo sí quisiera hacer una recomendación. O sea, chéquense. Al final de cuenta, ese chequeo cada
en mujeres jóvenes cada año, en mujeres arriba de los 50 años en el climaterio cada 6 meses. Es un chequeo tan sencillo y que te puede dar un diagnóstico muy temprano y que no pasa nada. Si llegas a tener una patología, se cura, se puede tratar y no esconder como la avestruz la cabeza dentro del agujero y de todo modo le va a pasar el camino y la va a apachurrar. Entonces, es exactamente tratarse y curarse y cuidarse. Pues muchísimas gracias. Le agradecemos al doctor Gerardo Gorostizaga González. Ya sabemos que lo podemos encontrar en sus redes sociales. Nada más googleen y busquen en cualquier red, en Instagram, en Facebook, Gerardo Gorostizaga, doctor, especialista, ginecólogo, obstetra. Así es que le agradecemos y su presencia aquí nuevamente. Muchas gracias, Luzma. A ustedes, amigos y amigas, gracias por acompañarnos. Los espero en la próxima. En voz alta.